Voy a intentar referirme en la brevedad del tiempo propuesto, porque me parece bien como se ha dispuesto el panel, tanto a el tema que se ha anunciado, contexto jurídico de la defensa de los derechos humanos, en un sentido en particular, no en general. Sería imposible abocarlo en el tiempo previsto, pero quiero hacer un subrayado, tal vez de un matiz que tengo con prestantes figuras, además muy democráticas, sobre la existencia misma de la Procuraduría, tal vez haciendo una sugerencia para el debate, un debate que creo apenas comienza y que creo pertinente en ese campo, y una segunda parte sobre el cumplimiento ya en la promoción, vinculado a lo que se me ha sugerido, es decir, a los temas que hemos tratado desde el Congreso y que resultan muy actuales y que están teniendo desenlaces muy importantes para la vida del país, y en la cual la Procuraduría ha tenido actuaciones que deben ser informadas y evaluadas por la sociedad, de modo que lo que me voy casi que a circunscribir a esos temas. Y en primer lugar, sobre el tema del contexto jurídico y la existencia de la Procuraduría, quiero recordar que esas prestantes figuras que he mencionado, por ejemplo Rodrigo Prime, ha opinado sobre el papel de la Procuraduría en la estructura de poder y ha señalado algo que me parece muy polémico y sobre el cual quiero hacer un muy breve aporte. En el siguiente sentido, se han pronunciado estos académicos, a quienes respeto tanto, en el sentido de que la Procuraduría como institución era más justificable antes de la Constitución del 91 y después de la Constitución del 91, la nueva institucionalidad entra a jugar papeles muy importantes, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la propia Defensoría y los órganos de control de cada una de las entidades públicas, que harían que la Procuraduría fuera una especie de jugar un papel de duplicidad de funciones y réplica innecesaria de esas que ya estarían siendo abordadas por esa otra institucionalidad. Yo quiero decir con mucha fraternidad y respeto que intento una lectura distinta que justifica la existencia de la Procuraduría. Es decir, no estoy haciendo una defensa de la Procuraduría actual, pero estimo que es equivocado partir de ese supuesto que quiero compartir, por cuanto yo creo que la existencia de la Procuraduría como institucionalidad y su permanencia en el ordenamiento constitucional del 91 se debe a que el constituyente en su oportunidad estimó importante, dada la gravedad de la situación de los derechos humanos en la historia del país. ¿Y de qué estamos hablando para un mayor contexto? Estamos hablando de la época que se pretendía superar del Estatuto de Seguridad, estamos hablando de la época del largo estado de sitio, estamos hablando de la época de la justicia penal militar, y tal vez el constituyente en su oportunidad, dada esos antecedentes, quiso hacer una especie de urtimbre institucional muy garantista y convergente en el tema de los derechos humanos. Mi opinión sobre el particular, y con esto termino ese punto, es que Colombia asiste hoy a una situación muy dramática de derechos humanos que hace importante mantener la institución como tal en el mismo espíritu que lo que hicieron los constituyentes del 91. Yo podría distanciarme un poco de la idea de que es una especie de institucionalidad superada para reivindicar la existencia de esta Procuraduría, y lo señalo inclusive en una etapa en la cual pareciera ser que se están reeditando no solamente normativas cercanas a las épocas anteriores a la expedición de la Constitución, sino también una especie de espíritu político en el poder supremamente autoritario, una especie de derechización del país en general, pero también de la institucionalidad y de los agentes más importantes del poder, que inclusive están produciendo una regresión normativa. Lo vemos, por ejemplo, en la Ley de Seguridad Ciudadana. Quienes vivimos las épocas del Estatuto de Seguridad no pudimos dejar de tener cierto eco en la Ley de Seguridad Ciudadana que está siendo aplicada hoy, y de qué manera. Lo vemos también en los proyectos como el fuero militar, que si bien no reeditan la justicia penal militar para los civiles, pues se amplía, y de qué manera también nuevamente esos instrumentales que siempre han conducido a la mayor impunidad y los desafueros por parte de la fuerza pública. Y lo vemos también, debo decir, en los programas como el PUMA, el programa unificado, que pretende no solamente dotar al gobierno y un Estado autoritario como el nuestro de un instrumental supremamente importante en esa materia. Yo al respecto, para confesar algo, en estos días lo he comentado con mis compañeros congresistas,
uno como que siente el asedio de esos organismos de inteligencia y como que da a suponer que cada vez más estamos reeditando esas formas que inclusive de vulneración de los derechos y libertades individuales mediante este tipo de información, tan notificados globalmente, como que está produciendo debates a escala orbital y en particular en Colombia. Pero el otro aspecto que me parece a mí justifica la institucionalidad de la Procuraduría es que, también lo he comentado con mis compañeros, creo que asistimos a un momento de represión del movimiento social apenas comparables de otras épocas, y voy a tratar de especificarlo, si no especificarlo, por lo menos referirlo a 3 momentos de la movilización, donde, en mi opinión, los organismos de seguridad del Estado y el ESMAD en particular ha tenido un comportamiento, si se quiere, más brutal que en la época de Álvaro Uribe Vélez. Hago notar cómo el ESMAD, el Ejército y la Policía en general han venido actuando en una especie de marco de mayor impunidad en esta fecha contra la movilización social, que ha venido siendo no solo estigmatizada en general, sino reprimida brutalmente, con saldos de muertos recientes. Basta con mirar los asesinatos del Catatumbo, basta con mirar lo que es las noticias que se producen al respecto, pero también conflictos anteriores como los de los cafeteros y del SENA, sobre el cual solamente voy a hacer un nuevo llamado más adelante. Y algo que yo creo se viene presentando, para cerrar el punto, y una especie de institucionalización, y voy a utilizar deliberadamente las expresiones del procurador, la institucionalización del matoneo como política inclusive gubernamental contra la oposición, y la oposición no solo política sino también social, y hemos tenido ejemplos recientes, más allá del caso del senador Robledo, sobre el cual evidentemente, es decir, ha quedado en la palestra el comportamiento gubernamental, la infame actuación gubernamental, pero también, digamos, hacia el movimiento social, y el Catatumbo es un muy buen ejemplo de eso, pero no el único. Les recuerdo que en las épocas de Álvaro Uribe, la movilización de los corteros de la caña siempre tenía alguien detrás, normalmente se decían que eran fuerzas oscuras, y eso que creíamos superado se está dando ahora a granel. Detrás de cada una de las movilizaciones siempre tiene que haber alguien o algo, con lo cual también nos notifican de una especie de matriz comunicacional según la cual los de abajo no se movilizan por sí mismos. La matriz inclusive de los medios de comunicación es siempre indagar quién hay detrás de la movilización social para encontrar siempre un ánimo protervo, cizañoso y delictuoso. Creo que esa política institucional de matoneo justifica una actuación muy importante y una urdimbre institucional que concurra a la protección de los derechos humanos. Pero bien, descrito esto, digo de manera, si se quiere, demasiado sucinta, mi preocupación por el tema de los organismos de control dentro de la estructura del poder van más por otro sentido, sobre el cual quiero llamar la atención de ustedes y de la academia y del país. Y es los organismos de control en Colombia en el marco de un régimen presidencialista, donde el presidente de la República tiene poderes omnímodos, pero además nomina, designa directa o indirectamente los titulares de los organismos de control, pero además de los organismos de la justicia. Y lo resumo así en 2 sentidos. Hoy en Colombia, y especialmente en el Congreso de la República, se conoce previamente cuál va a ser la militancia política de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es supremamente grave. Es decir, a tal punto opera el régimen presidencialista y una especie de conjunción de las ramas del poder con esas finalidades, que de antemano se sabe cuál va a ser la militancia y la distribución política de la Corte Constitucional, guarda suprema de la Carta, de acuerdo con la propia Constitución, lo cual es muy grave, y podríamos ejemplificarlo en general con otros órganos de la justicia, pero donde es mucho más expedito, si se quiere, es en lo que tiene que ver con la postulación, nominación de esos organismos de control. Y agrego otro aspecto igualmente, creo yo, casi que estructural, en alusión a la estructura de poder, y es también la gran concentración del poder en la propia Procuraduría. No estoy cuestionando la existencia de la institucionalidad, sino la concentración del poder en manos del procurador, cualquiera que él sea, no solamente por su capacidad nominadora, que le permite una especie de juego clientelar generalizado que satisface las voracidades del propio Congreso de la República, pero aún de magistrados de las otras de cortes que tienen formas de participación clientelar dentro de la Procuraduría, sino también dentro de sus funciones, por ejemplo,
En materia disciplinaria, la Procuraduría formula cargos, investiga, sanciona y resuelve al propio tiempo la totalidad de los recursos como última instancia, para mencionar uno de los aspectos que me parecen desproporcionados del poder de la Procuraduría. Termino allí y agrego al segundo punto que se me ha formulado lo siguiente. Si bien sostengo esto sobre la institución, lo que sí me causa profunda preocupación, y creo que no solo a mí, es ya la personalidad del procurador actual y el papel que ha jugado en el periodo. Y al respecto, quienes me han antecedido han hecho un muy importante desarrollo de este aspecto. Iván Cepeda ha planteado, creo, asuntos muy centrales, y yo casi que pierdo las palabras en lo que ha dicho Iván. Lo que yo me acuerdo del procurador cuando se instala en el cargo es la frase aquella de que intentará que lloremos por los dos ojos en el país. Ya de suyo la figura es bastante mortificante, muy propio de su discurso, pero además indica algo que le da a uno la impresión, entonces, se esfuerza por sindicar, señalar o ser objeto de su atención a un espectro de la sociedad colombiana, lo que ha hecho en detrimento de sus funciones y sus deberes en relación con los sectores. Y en esto, digámoslo claramente, el procurador, digamos que responde no solamente a su fundamentalismo religioso, sino también al sesgo político que todos hemos visto. Y en relación con el Congreso de la República, que es lo que yo tengo más cerca, pues uno lo que mide son las sentencias que hay y de qué manera se sentencia, se falla en función de la filiación política de los congresistas. Está claro que hay una marcada persecución, y el caso más emblemático del castigo a la disidencia política de este periodo es la sanción a Piedad Córdoba, pero en sentido contrario también la exoneración, la actitud dilatoria y casi que de aplauso en relación con las huestes más cercanas al uribismo y a la derecha del país. Ya ha sido referido, de modo que solo no quiero perder la oportunidad de dejarlo dicho con mis propias voces, que ya han sido dichos por mis anteriores compañeros parlamentarios, y darle allí un lugar muy especial solo con la mención al tema de los derechos sexuales y reproductivos, que han merecido por parte del procurador, consecuente con su fundamentalismo religioso, una especie de apego a sus creencias personales por encima de su función pública. Termino con lo siguiente, que digamos está más vinculado a lo que se me ha pedido mi actuación parlamentaria y cómo veo desde mi lugar el tema de la actividad del señor procurador. Y quiero hacerlo casi que mencionando unos casos, diciendo, mi conclusión al evaluar los temas que yo he acompañado, es decir, la movilización social, que es lo que yo he tratado de acompañar, y un capítulo muy particular del tema de tierras, es que la Procuraduría ha tenido una actitud pasiva y una respuesta tardía en casi cada uno de los capítulos, y lo voy a tratar de ejemplificar porque me parece que es muy grave, y lo haré con un caso, si se quiere, doméstico, para decir cómo la Procuraduría ha obrado en relación con un conflicto, uno o dos porque el tiempo es muy breve. El conflicto de los transportadores en Cali me parece emblemático al respecto. Los transportadores en Cali, no voy a describir lo que ocurrió, básicamente lo que ustedes vieron en los medios de comunicación. Hay una conmoción social en la ciudad de Cali, no solo por la movilidad, sino por el tratamiento que se le da a los pequeños y medianos transportadores. En la tragedia social y económica más grande, y después no solamente de movilizar la ciudad, sino de ganar en lo jurídico varias batallas, los transportadores de la ciudad de Cali se ganan 4 sentencias espaciadas en el tiempo. De esto hace ya más de año y pico. La Procuraduría omite el cumplimiento de sus funciones y obra tan tardíamente que hoy, cuando se sanciona al secretario de Tránsito, porque era insostenible que el secretario no fuera sancionado después de dejar de cumplir las tutelas referentes al tema de los derechos humanos de los transportadores, produce una sanción al secretario de Tránsito que en mi opinión es tan tardía que yo diría que casi que es post-mortem. En estos momentos los transportadores materialmente no pueden regresar a su actividad porque se trataba de tan pequeños transportadores de economías supremamente vulnerables que casi que hoy se deshicieron de su activo principal, que era la buseta, para poder comer en el periodo. Y cuando aparezca en estos momentos la actuación de la Procuraduría, no solo sancionando, sino queriendo supuestamente resarcir los derechos de los transportadores, materialmente va a ser imposible porque se necesita una realidad económica que permita acceder nuevamente al mercado.
Lo señalo como caso emblemático de Cali, porque no solamente ha sido objeto de discusión académica en la ciudad de Cali, sino porque creo yo está ejemplificando el papel de la Procuraduría del Movimiento Social, y podría referirme a otros casos. El tiempo siempre muy limitado, pero hago mención. En el tema del SENA, asambleas de mes y medio, permanente violación de los derechos humanos documentado, los videos circularon en el país permanentemente de cómo el ESMAD brutalmente se dedicó todos los días a provocar y a golpear, a detener, a herir con sus manos y sus garrotes a la Asamblea Pacífica de los estudiantes del SENA, y después de mes y medio la Procuraduría tardíamente interviene para decir que había un estado de cosas que era insostenible, produce el retiro del ESMAD, pero el saldo de heridos, de detenidos y contusos es tal que hubiera perfectamente podido arruinar la tarea democrática que andaba en un sector de la sociedad. Y uno que creo que no requiere mayor sustentación por parte mía, el tema del Catatumbo tan difundido en la sociedad y en el cual, para significar la gran preocupación, la Fiscalía ha reconocido que los muertos que se han presentado lo han sido por armas automáticas de largo alcance que solamente tienen en la zona los organismos de seguridad del Estado, esto es el Ejército, y en los videos se da cuenta que también viene el ESMAD, muy a pesar de que la normativa colombiana prohíbe que el ESMAD haga uso de armas de largo alcance, y en los videos y en las denuncias de los marchantes del Catatumbo pueden probar plenamente el porte de armas largas en manos del ESMAD, amén de el número de lesionados, muertos, detenidos que ha arrojado, y que en buena hora, en estos momentos, también debo reconocer, gracias a la oportuna intervención de congresistas como Iván Cepeda, como Ángela María, como Glorinés, como Hernando Hernández, en lo que más he tenido yo oportunidad de obrar es en el tema de la extranjerización de la tierra y la financiarización de la tierra, con casos también muy emblemáticos, muy importantes que hemos podido plantear. En relación con ese tema debo decir, desde mayo del 2012, y es, si se quiere, una de las preguntas principales que quería hacerle al procurador, desde mayo de 2012 empezamos a documentar a la Procuraduría de dos casos muy graves de extranjerización de la tierra, el caso de Mónica Semillas y el caso de Poligrau. Para los que crean que esto no tiene que ver con derechos humanos, pues vamos a tratar de dejar de hacer la lectura economicista del tema para ver las implicaciones que tiene en concreto para la ciudadanía y para la población tanto de la zona como del país. Aquí estamos discutiendo un asunto que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria, ergo también con el problema del derecho a la alimentación de los colombianos. Y está perfectamente establecido que donde se han presentado los fenómenos de extranjerización más avanzados en el África, los africanos padecen hambrunas en medio de grandes plantaciones que tienen como destino el alimento de otras naciones, de otros pueblos, de modo que estamos hablando de un asunto real que impacta de manera directa a la sociedad. Pues bien, a la fecha no solamente no hemos tenido respuesta, sino que más adelante, en un momento crítico, como fue la expedición del Plan de Desarrollo, que sus artículos 60, 61 y 62 trató de convalidar el acaparamiento de la tierra por parte de actores nacionales y extranjeros, la Procuraduría conceptuó en orden absolutamente distinto de toda la literatura especializada conocida a escala mundial. Hoy está perfectamente documentado cuáles son los impactos ambientales, laborales, en materia de desplazamiento y de derecho a la alimentación en los países que han sufrido procesos de acaparamiento de tierras. Debo decir, para concluir, el concepto de la Procuraduría en la demanda que interpusimos ante la Corte Constitucional fue en sentido exactamente contrario, y lo que en todo mundo he visto como un fenómeno con consecuencias tan negativas en el concepto de la Procuraduría, donde pide la exequibilidad del plan de desarrollo, tal como lo explicaba Iván Cepeda para el caso del fuero militar, el procurador conceptúa que beneficia la seguridad alimentaria colombiana, por cuanto le parece al procurador que grandes extensiones de plantaciones en Colombia para que produzcan alimentos beneficia a los propios nacionales, y está comprobado que es todo lo contrario, tienen como destino la agroexportación, para mencionar uno de los acápites más graves de lo que ha planteado el procurador. Yo me he pasado un poquito del tiempo, pero aspiro con esto a haber dejado algunas preocupaciones entre ustedes sobre estos temas que estamos tratando en el Congreso de la República y más directamente de nuestra curul. Muchas gracias a todos ustedes.